Michael Parra desde Estados Unidos, y el otro, el hecho de hablar de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán es casi como si le hiciéramos un homenaje. Iniciamos esta jornada precisamente rindiendo como ese homenaje a un verdadero héroe de la historia de Colombia. Luis Carlos Galán, su vida representa la lucha incansable por la verdad, la justicia, la dignidad humana. Como médicos de trauma, sabemos que no siempre podemos salvar a quienes entregan su vida por los demás, pero cada esfuerzo, cada maniobra de resucitación, cada segundo en el quirófano representa esa misma batalla por preservar la vida incluso en medio del caos. Hoy, al hablar de trauma y salvar vidas, recordamos también que salvamos ideales, honramos a Galán y a todos aquellos que, como él, fueron víctimas de la violencia, pero sembraron esperanza. Que este encuentro sea una forma de seguir salvando héroes desde la ciencia, la compasión y la comprensión. Tenemos un panel con todos los expertos en trauma. Tenemos al profesor Roa, quien atendió al doctor Galán, y estamos pues en representación, estamos desde Medellín, estamos desde Cali, desde Bogotá. Bueno, profesor Parra, doctora Jaime, ¿va a decir algo, por favor? No, creo que usted resume muy bien lo que nosotros hacemos en las intervenciones en general, pero en especial en trauma y tomar decisiones certeras, adecuadas en el momento justo, puede cambiar la vida no solo de un paciente, sino del entorno del paciente, sobre todo de la familia, y en este caso, pues cambió abruptamente la vida del país. Y me parece un tema muy lindo poderlo hablar para que nos demos cuenta que cómo nuestras decisiones también pueden llegar a afectar el trasfondo de la vida de las personas y de la sociedad. Entonces, muchas gracias a todos. Creo que es un tema muy bonito para tratar hoy. Gracias. Quisiera que el doctor Carlos Ordóñez nos diera una bienvenida al doctor y ser el pionero del trauma aquí en Colombia. Buenos días para todos. Yo creo que es muy importante hablar sobre este tema, revivir esta historia, y lo que vamos a tratar de hablar aquí es qué fue lo que le pasó exactamente al doctor Galán, cómo fue que murió, dónde fueron las heridas, y ya tantos años después, si nos llega Galán de nuevo a una institución en el país, si hubiera podido salvarse o no. Entonces vamos a tratar de que el doctor Michael Parra nos cuente esta historia, y con el doctor Roa, que lo entendió, y miramos, tratamos de analizar qué fue lo que pasó. Entonces, bienvenidos a todos. Adelante, Lo Jorge. escuchamos, doctor Parra. Bueno, Adelante, el escenario es suyo. muchas gracias. Primero quiero dar las gracias por la invitación al doctor Herrera, que ha sido un pilar en la academia de los cirujanos en Colombia. Y me parece ejemplar todo lo que ha hecho por el país y por los residentes de cirugía. Esta es una charla que la enfoque es no, y como lo aclararon el doctor Ordóñez, el propósito, esto no es una charla política, ni si uno es liberal, conservador, cualquier partido. Esto es una charla netamente quirúrgica de la atención de trauma actual y en el pasado. Quiero aclarar que a Luis Carlos Galán fue manejado por el doctor Roa, que está presente. El doctor Roa hizo maniobras heroicas para tratar de salvarlo, pero quiero aclararle, llegó 2 horas después del incidente en paro cardíaco completo y ya va en paro más de 1 hora. Entonces, no es de recalcar lo que se le hizo, sino que se le hizo de todo y se le hizo
maniobras heroicas en el hospital de Kennedy por parte del doctor Roa, sino que revisamos que si cosas hubieran cambiado, le hubieran llegado diferente, ¿qué hubiera hecho nosotros? ¿Qué le haríamos nosotros? Y quiero que los residentes estén presentes, que esto es una charla más informal, es más interactivo. Quiero que los residentes, y por favor, el doctor Herrera me puede, o Sonia, o alguien me puede pedir las manos que no las veo, y si los residentes, por favor, quiero que ellos propongan manejos, cómo harían en su institución, y vamos a presentar como si fuera un caso de trauma de hoy, que les llegó esta mañana o les llegó esta noche y qué le hicieron, ¿ok? Ese es el propósito de esta charla. También quiero aclarar que uno de residente, uno dice, no, pero esto es un caso de profesores. No, en la historia, pacientes famosos, trascendentales en la historia han sido manejados por residentes. Un ejemplo es John F. Kennedy, el presidente nuestro que lo asesinaron en los Estados Unidos. El manejo fue de un R1 en Parkland Hospital en Dallas, que le hizo la traqueostomía, fue un R1 de cirugía general y lo manejó completamente un R1, no llegó ningún profesor a la cama de John F. Kennedy hasta que un R1 lo declaró muerto. Otro ejemplo de estos es Dr. Maddox. Kenneth Maddox hizo la maniobra de Maddox con un R4 en Houston. Él hizo la maniobra, lo escribió hizo la maniobra solo, sin profesor, en un manejo de trauma de un paciente de trauma, y quedó famoso con el nombre de él, la maniobra que es de la rotación visceral izquierda. Entonces, son ejemplos de que cómo ha avanzado la cirugía de trauma y cómo se ha manejado y desde siendo residente. Entonces, primero que todo, quiero presentarme quién soy. Yo soy un cirujano de trauma híbrido colombo-americano. ¿Por qué digo eso? Yo estudié medicina en Bogotá, en la Universidad Rosario, Hospital de San José, y también hice mis prácticas en el mismo hospital donde se manejó Luis Carlos Galán, que fue el Hospital de Kennedy. Desde ahí yo me vine a los Estados Unidos, yo hice cirugía general en la Universidad de Miami, y hice mi entrenamiento de trauma en el Ryder Trauma Center en Miami. Desde ahí me fui, primer y único trabajo que he tenido es en Fort Lauderdale, que queda a 30, 40 minutos de Miami, y estoy trabajando en un nivel 1, se llama Broward Health, desde entonces. Entonces, vamos en tema. Entonces, tienes un paciente masculino de 45 años de edad, candidato presidencial, que se encuentra en Suacha con una audiencia de aproximadamente 10,000 personas. Sufre atentado con arma de fuego por un Atlanta calibre 6 milímetros. 9 milímetros, perdón. Es un 9 milímetros, está mal. Pero para que sea una mini Uzi, pues se llama una Atlanta de ráfaga. Él recibe una ráfaga al comienzo de su discurso. Desgraciadamente es transportado por guardaespaldas en carro particular blindado. En el video que existe actualmente se oye la voz de Luis Carlos Galán subiéndose al carro, cargado por los guardaespaldas, y está vivo y hablando. Y lo que pregunta es por la vida de uno de sus guardaespaldas que se puso enfrente de él para protegerlo. Y en el carro se le oye la voz preguntando por su guardaespaldas. Entonces sabemos que durante el transporte estaba vivo. Entonces yo hice un Google search, supuestamente a través de entrevistas de los guardaespaldas, sino porque temían de que lo iban a rematar en el hospital de Swat. La decisión era llevarlo al hospital de Bosa, que si uno hace un Google search le queda 33 minutos de donde estaba él. Pero también estaba el hospital de Kennedy, que no decidieron tomar, pero también si hace un Google search de Suacha donde estaba hasta el hospital de Kennedy, son casi la misma distancia, pero deciden ir al hospital de Bosa.
Entonces, quiero empezar, y esto es un acta que hay, ¿ok? Del Ministerio de Salud hacia Andrés Pastrana, que era el alcalde actual en ese tiempo de Bogotá, y hace resumen del manejo médico que se le hizo tanto en Bosa como en el hospital de Kennedy. Y también tiene los datos de la autopsia final para el manejo de este paciente. ¿Ok? Entonces, aquí empieza la discusión. Te llega en el hospital de Bosa un paciente con herida por arma de fuego. Está inconsciente, entonces llega palidez mucocutánea. Y esto es desde el documento cómo llega oficialmente al hospital de Bosa. Ausencia total de signos vitales, pupilas mediáticas no reactivas, flacidez de extremidades, sin ruidos cardíacos, no murmullo vesicular pulmonar, ausencia de pulsos periféricos, heridas múltiples por arma de fuego en abdomen, shock hipovolémico. ¿Qué se hace? Se hace una intubación orotraqueal inmediata, se instalan líneas endovenosas, se administra atropina, bicarbonato de sodio, gluconato de calcio, adrenalina y oxígeno al 100%. Se le realiza masaje cardíaco, ventilación asistida, desfibrilación y emisión de lidocaína. Y aquí es donde empieza el caso para nosotros. Hay retorno de signos vitales. Entonces, lo que quiero empezar, la decisión en ese momento es de trasladarlo al hospital de Kennedy. Entonces, lo que yo quiero es que, ¿qué harían? Y empiezo a preguntar a los residentes, los menores, o si quieren los mayores, o quien quiera, ¿qué harían con un paciente que le llegó en paro, tiene heridas por arma de fuego? ¿Cómo le harían el manejo inicial a este paciente en el hospital de Bosa? Por favor, no levanta la mano para habilitarlo el que vaya a contestar. Claudia, ¿estás viendo ahí? Sí, señor, no han levantado la mano. Ok. Entonces, si no levantan, pues ustedes conocen a los residentes, asignan, empiezan por los R1, R2, como si están Los buscando. residentes de la Universidad del Cauca que están, No se han animado, profe. Yo creo que eso los conoce usted también, que usted los empiece a llamar a lista. a ver quién está conectado. Comencemos por los R's mayores, quién está conectado. Que están muy temerosos de hablar. Eh, Tímidos. sí, en esta reunión asisten mucho los cirujanos, ¿no? No sé si alguno de los cirujanos eh, quiera, quiera iniciar este conversatorio. Jorge, Yo yo soy creo un que, residente Michael, un Ma- poquito mayor. pero ¿Cómo? yo creo que deberías explicar exactamente un poquito más que si realmente llegó en paro, le hicieron las maniobras y responde, ¿no? ¿En qué condiciones está la respuesta para que les quede un poco más claro qué le harían en ese momento? Pero eso es lo que se entiende, ¿cierto? Que llegó en paro prácticamente pues, sin signos de vida, pero sí respondió y respondió rápidamente. ¿A qué? A tener frecuencia cardíaca, presión arterial, hasta dónde se sabe, hasta dónde fue la respuesta, para Bueno, que quede un poco más fácil tomar la decisión en este momento, pues. bueno, vamos a aclarar, totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a aclarar. Entonces, le llega un paciente
de 45 años, que para nosotros esto es joven, con heridas por arma de fuego, que llega en paro completo, pero responde, según lo que se, no hay muchos datos específicos, pero parece que hay retorno completo de signos vitales. Estamos hablando de frecuencia cardíaca y presión arterial. Se decide hacer el paseo de la muerte, que es llevar a trasladarlo inmediatamente del hospital de Bosa, sin nada más de manejo, al hospital de Kennedy. No se sabe, pero llega 2 horas después, como ya aclaré, después de un atentado. Y eso es una cosa que no entiendo por qué se demoraron 2 horas. Porque la distancia no es de 2 horas entre Swatch y Kennedy, pero se demora 2 horas. Entonces, pero la definición de insanity o de la locura es repetir, repetir lo mismo deseando un fin diferente. Eso lo dijo Albert Einstein. Entonces lo que no vamos a hacer es repetir lo mismo. Estamos, en este caso, este ejercicio es que estás en el hospital de Bosa, eres cirujano de trauma o cirujano general o eres residente de cirugía. Le llega un paciente así y entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿cómo manejarías a Luis Carlos Galán? Tienes un paciente de 45 años de edad, llega en paro, pero responde a reanimación cardiovascular inicial y tienes un paciente vivo, entubado, con líneas venosas y tienes signos vitales, tienes comprobado frecuencia cardíaca y tienes presión arterial. Está, Y lo tienes, al exponer el paciente recibe 5 balas heridas por bala, 2 en el abdomen recibidas en el chaleco que no penetran al abdomen y 3 en la ingle izquierda, ¿ok? 2 con salidas traseras, una en el glúteo y una en al lado de la pierna izquierda posterior, pero otra que no hay salida, ¿ok? Esto es lo que tienes. Entonces tienes ahora, este es el paciente, esto es lo que llega, esto es lo que nos llega a Carlos en la fundación, en el Hospital Universitario de Cali, en Medellín. Esto me llega a mí, así me llegan los pacientes. Esto es lo que te llegó. Un paciente en transporte llega muerto, lo reaniman, tiene signos de vida y tienes estas heridas. ¿Qué listo, le harías? profesor. ¿Cómo lo manejarías? Michael. Tenemos al doctor residentes del Hospital Militar. Tenemos al doctor, tenemos dos, Sergio Mozo. Si es tan amable, le activan el teléfono, el micrófono, por favor. Y tenemos a la doctora Córdoba. Los residentes, de resto son solo cirujanos, profesor. Ok. Ahí está activado, no sé si el doctor Mozo puede hablar. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sergio, te escuchamos. Eh, bueno, eh, pues primero me disculpo por el ruido, si yo estoy en transporte, pero igual si el paciente inicialmente respondió, pues es un paciente que igual es candidato a ser llevado a manejo quirúrgico, pues con el objetivo obviamente de hacer inicialmente una cirugía de control de daño. Digamos que por la localización de la herida, No te oímos bien, Sergio. apenas que voy en el transporte y no. Ah, bueno, viejo. Entonces, La doctora ya está, ya se le puede activar el teléfono. Doctor, la doctora Córdoba, ¿me recuerda el nombre, por favor? Adriana, Ok, ella es cirujano, ya la activo.
Igual si por el chat quieren ir haciendo comentarios, yo estoy pendiente en el chat. Ok, perfecto. Profesor Parra, todos son cirujanos, así es de que si quiere tiene todo un panel, ¿cierto? De expertos en, en trauma. Yo vi que Napoleón estaba invitado, él está Sí, conectado. está invitado, yo no sé si está Napoleón, Una seguramente. persona levantando la mano, Carolina Álvarez, eh, para que por Perfecto. favor pueda hablar. Bueno, buenos días, residente de primer año de la Universidad del SINU. Pues en este caso también sería importante ver si tiene signos duros y blandos de lesión vascular en la extremidad, porque si tiene unos signos duros de lesión ya sería pues indicación de manejo quirúrgico. Ahora estamos hablando como ciudadanos, me gusta, perfecto. Entonces, hay pulso igual, leve, distal de extremidades inferiores, no hay hematoma en la ingle derecha y no hay sangrado activo de la región inguinal izquierda. Entonces, no hay signos duros de lesión vascular a nivel de extremidad inferior. Y los pulsos, tanto de extremidad izquierda como derecha, son iguales, son porque el paciente está en shock hipovolémico, están disminuidos, pero están iguales. ¿Qué más quieres saber? Pues si está estable, le haría estudios imagenológicos, también tomografía de tórax, abdomen y de extremidad o una ecografía también, podría ser un ecofast, pero el paciente está estable. El Entonces le paciente no, podría, el paciente no está estable, pero ¿qué le quieres hacer en urgencias? Estás en urgencias. Estás no vamos a ubicar un hospital de Boston, no lo conozco muy bien, pero me imagino que no es un hospital con muchos recursos tampoco. Me imagino porque conozco la situación colombiana. Pero estás en un hospital que tiene algo de recursos, pero no tienes, di tú, hablemos si tiene TAC o no tiene TAC, pero es un paciente inestable, acaba de retornar signos vitales. ¿Qué le quieres hacer en el trauma bay o abajo en urgencias? Y ya te dije que al examen le quitaste el chaleco, no tiene balas en el abdomen, pero tiene estas 3 balas y 2 balas de salida posterior. Y no tiene signos, pero el paciente está inestable en este momento, entubado y líneas periféricas es lo único que has hecho. ¿Qué más querías hacerle? O alguna otra residente o alguna otra persona. Uno de los cirujanos. Hablemos de qué haríamos si hay cirujanos colombianos o cirujanos extranjeros, qué harían en su país. Un paciente así, exactamente. No pensamos que es Luis Carlos Galán, un paciente que llega así. Michael, buenos días. Juan Carlos Ah, Hola, Alameda. mía. Ecuador, qué Eh, chévere. bueno, buenos días con todos. Creo Gracias, que es profesor Alameda. un caso muy interesante y creo que la discusión sería diferente. Lo que pasó hace muchos años y lo que tenemos hoy. Pienso que algunas situaciones han cambiado y la primera sería el priorizar la circulación y aquí era un paciente para resucitación. Y quizás podría poner una pregunta de discusión en la mesa, ¿no? Si tenemos un paciente en paro por heridas de arma de fuego que tiene un shock hipovolémico, si yo le hago resucitación o masaje cardíaco, el convencional, la poca sangre que tenga la voy a perder más rápido. Son pacientes que necesitan hacerse un control del sangrado y además hacerle el masaje cardíaco para que esa poca sangre pueda ser redistribuida en su cuerpo para que profunde el corazón y el cerebro. Porque así mantengo un paciente, va a haber un fracaso cardíaco y cerebral. En este escenario, este paciente tiene indicación quirúrgica y dependería de qué tengo a la mano. El profesor Ordóñez va a hablar inmediatamente del REBOA,
en un paciente de este tipo, pero lo que se puede hacer es un clampeamiento de la aorta por la vía convencional, ¿sí? En este paciente tendría que hacerse una toracotomía de resucitación, clampeo de la aorta y continuar con el masaje cardíaco. Para reducir el volumen de este paciente desde el punto de vista fisiológico y la redistribución de la poca sangre, se limite al corazón, al cerebro y evitemos perder más sangrado. Si no hago esto y solo hago masaje, la sangre, entre comillas, se va a perder más rápido y normalmente la eficiencia de un masaje cardíaco llega hasta el 14% de fracción de eyección, que no sería suficiente en el escenario de un shock hipovolémico. Eh, Profesor Escayón, ¿está todavía por ahí el doctor Jaime Escayón? Que me pone porque yo soy R40 o qué. Sí, profesor, porque usted es el maestro. Sí, pero hace mucho tiempo no hago trauma. Por No, eso. pues, pero si entiendo bien, este paciente no hicieron masaje cardíaco abierto, simplemente le hicieron resucitación, masaje y le pusieron los líquidos nomás. Entonces, en este momento, el shock polémico hay que manejarlo con reemplazo de líquidos y probablemente sangre. No está sangrando activamente, luego no estoy seguro por qué tuvieron la urgencia de mandarlo a otro sitio inmediatamente. Había podido pasar más tiempo resucitándolo, estabilizándolo, recuperándole el volumen y no se tenía sangre disponible, pero en su momento sangre. Y las medidas probablemente hay que explorarlas ya que se llaman diagnósticas, pero deberán haber pasado más tiempo resucitándolo bien en Bosa, donde tienen los recursos suficientes para hacer eso, en mi opinión. Gracias, profesor. Eh, Profesor David o profesor Salim, si están presentes. No, buenos días, sí, de acuerdo. Lo que había que hacer sería reanimación hemostática, un control de daños en campo de aorta, estoy de acuerdo. Me desconecté un ratico, no sé si alguien habló después de Juan Carlos, pero eso era lo que yo haría. Hay algo que preguntó el profesor Parra y que la doctora Bueno, yo quiero de, de que se conectó desde el SINU es sobre el manejo inicial. Yo creo que es importante identificar los signos vitales de este paciente, colaborarlos con la revisión de la respiración, si era una respiración espontánea, la parte pupilar, cómo estaba, y la evaluación del paciente, de los pulsos que sí los tenía. O sea, el paciente no estaba en una actividad eléctrica sin pulso. El paciente sí tenía flujo y no estaba propiamente en paro, ¿no? Estaba realmente en un shock hemorrágico, pero estaba, digamos, compensado. completamente de acuerdo. Entonces, este paciente, lo que quiero, entonces, nos vamos a ubicar en el hospital de Bosa, como dijo David. Yo creo que hay cosas actualmente que nosotros, el manejo de trauma siempre ha sido algorítmico, pero se ha controlado y se han formado guías de manejo algorítmico de todo paciente de trauma. Creo que se han establecido tanto por las guías de East y West y AAST mundialmente. Esto manejo, yo creo que en la época de Luis Carlos Galán no eran tan claras las cosas, pero lo que quiero manejar es que lo que hacemos actualmente se activa el código de trauma, que es cada institución debe tener uno. Yo sé que obviamente trabajo mucho con los de Cali, entonces yo sé que la fundación tiene un protocolo de activación que se activa todo el personal que tiene que ver con el manejo del paciente de trauma, tanto los técnicos como los cirujanos, el anestesiólogo, y se activa todo un equipo que esté pendiente y se presenta en urgencias para el manejo de un paciente de estos. Entonces, una reforma sería una una cosa novedosa sería el código de trauma para activar a toda la gente que necesita. Sé que es un paciente hipovolémico, hoy en día tenemos protocolos de transfusión masiva, entonces activaría el MTP de mi hospital
Y actualmente estamos hablando, a diferencia en esa época eran con cristaloides, hoy en día no se dan cristaloides, lo que se da es sangre total. Entonces son cambios que se hubieran podido hacer. Hoy en día lo que damos es sangre, y se hace sangre total o negativa, y este paciente Ricardo Galán yo le hubiera iniciado sangre total inicial. Se expone el paciente, pregunta, yo busco por balas inmediatamente. Entonces, lo que yo haría es exponer al paciente. Tengo un paciente, digamos, ya, demos signos vitales a este paciente. Tiene una frecuencia cardíaca de 100, una presión arterial de 70/30. Sí, es secundaria a la penicilina que le dimos y todo, pero tenemos, ahí la exponer, yo le hago una radiografía de tórax y le hago un FAST. Ahí en urgencias, que todas estas cosas a mí no me demoro más de 1 minuto, 2 minutos en mi centro de trauma. Todo esto con el plan de llevarlo a sala de cirugía, pero saber si qué voy a abrir primero, la ingle, el abdomen, el tórax, y me estoy haciendo una imagen visual que por dónde voy, le clampeo la aorta a través del tórax, le clampeo la aorta a través del abdomen, le hago riboa, me voy a dónde está la bala, puso línea media, está al lado izquierdo, está al lado derecho, que está lesionado. Entonces, más o menos estoy guiando lo que yo haría, quiero ver qué es lo que harían ustedes en esta situación si estuvieran hoy en día. Entonces, empecemos con David. David, ¿qué harías en Medellín? Y está el doctor Salim, también de Medellín. Doctor Salim, Sí, buenos días, ¿me escuchan? sí, perfecto. Buenos días, Doctor. primero que todo, gracias, doctor Michael Parra, por la conferencia. Mi nombre es Salim Pereira, soy cirujano del Hospital Pablo Tono Uribe en Medellín. Lo primero que hacemos en Medellín, en ese código de trauma, está el médico urgentólogo especialista, el cirujano, y si es necesario, automáticamente está el ortopedista y todo el equipo de radiología, si se necesitan imágenes o no, dependiendo del tipo de paciente. Me herida por proyectil gamma de fuego, si el paciente me llega eh, en paro, la primera pregunta que uno se hace como cirujano es ¿cuántos minutos estuvo el paciente en paro? En este caso, probablemente los que lo llevan no aportan esa información, no sabemos. Es un paciente inestable del punto hemodinámico, en choque. Aquí se cambia ya el algoritmo, que actualmente sabemos que primero enlace de circulación, reanimación con hemodiderivado, y el paciente tiene indicación de una toracotomía de resucitación, si el paciente me llega en paro. Ese paciente, como lo dijo el doctor Parra, hay que verificar las trayectorias de los proyectiles. Sabemos que tórax no hay, abdomen superior no hay tampoco, abdomen inferior tenemos hacia la ingle un proyectil que va hacia atrás. Lo más probable que uno piensa, ahí digamos que los signos certeros de lesión vascular o signos duros no van a ser tan preponderantes porque tenemos un paciente en choque. Entonces, lo que creo que tengo que pensar en la trayectoria, qué posibles órganos fueron afectados. Si estamos en la región inguinal, tengo que pensar en una lesión de vasos ilíacos o una lesión de vasos femorales. Una vez se hace la toracotomía, se sube el paciente, nosotros lo hacemos en el servicio urencial, lo subimos a sala de cirugía y procederíamos por la trayectoria a una laparotomía. Y si pienso en una posible lesión vascular de la femoral o la ciliaca, hacer el control distal o proximal de la lesión. Es que por la trayectoria y el dibujo que presenta el doctor Parra, yo me inclinaría a pensar que el paciente lo que presenta en ese momento presentó fue una lesión vascular de un vaso importante, sea en el abdomen o sea en la pierna, porque tenemos una lesión en todo el canal inguinal. Entonces, o tengo una lesión de los vasos femorales o tengo una lesión de los vasos ilíacos. Entonces, eso es lo que haríamos nosotros en el hospital. Cuando el paciente llega al servicio de urgencia de nosotros,
y hay duda de realmente de signos certeros de vida, lo que se hace es rápidamente, porque tenemos un FAS a la mano, se mira si hay actividad cardíaca o no para determinar en ese momento si el paciente realmente se beneficia de hacer una reanimación o si definitivamente el paciente no tiene ausencia de signos vitales y los familiares aportan o la policía en un momento dado que el paciente hace más de 15 minutos o 20 minutos, el paciente prácticamente no tenía signos vitales del transporte. Entonces sabemos que toracotomía de reanimación en trauma cerrado se benefician cuando tenemos alrededor de 10 minutos y cuando es trauma penetrante alrededor de 15 minutos. Eso es lo que haríamos en el Hospital Pablo Otón Uribe y eso es lo que hacemos en el día a día cuando nos llegan este tipo de pacientes. Muchas gracias. Gracias, profesor Salín. Profesor, me llama la atención cuando llega el paciente que llega con signos vitales. Ya los habíamos dicho, este paciente activamos el código de trauma, pero iniciamos una reanimación hipotensiva mejor, sabiendo que si le colocamos muchos líquidos a este paciente o alguna cosa, podemos poner a sangrar más el paciente y tenemos una urgencia, ¿no? Es un paciente que definitivamente nos va a hacer paro en cualquier momento. Pues digamos que el algoritmo ha cambiado, porque anteriormente se priorizaba el A, B, C, ahora la C es la más importante. Todo esto se hace de forma concomitante, porque se activa el banco de sangre automáticamente con el código de trauma, se van pidiendo los hemoderivados, mientras el paciente se va trasladando a la sala de operaciones o se hace la toracotomía de resucitación en el servicio de urgencia. Entonces, digamos que no es un paso a paso, sino que es un manejo coordinado y mancomunado al mismo tiempo, porque cuando se pide al banco de sangre, la sangre nos está llegando alrededor de 2 minutos y ese lapso de tiempo el paciente se va trasladando a la sala de cirugía o se hace la toracotomía de reanimación. No hacemos reanimación con cristaloide, hacemos reanimación con hemoderivados. No tenemos, digamos, la disponibilidad de sangre total porque ha sido algo que no hemos podido implementar de todo con el banco de sangre, pero el uso de hemoderivados llega muy rápidamente al servicio forense, que es todo un equipo que se activa con el código de trauma donde se alerta a todo el personal y esto lo hacemos de forma coordinada, pero no secuencial, es al mismo tiempo. Gracias. Le damos la palabra al panelista, por favor, que levantó la mano, Sonicita. Ya puedo hablar ahí. Sí, el, bueno, es un R1, el doctor Carlos Ordóñez. ¿Qué le haría al doctor Carlos Ordóñez? Es muy interesante y a ver, miren que en la ambulancia venía hablando. Después ya cuando ingresa al hospital dicen que no tiene signos, pero responde rápidamente con masaje y con líquidos. Eso fue lo que le pusieron. Y lo exponen y tiene esas heridas en la ingle y posiblemente, no vi bien, pero las heridas que están en el chaleco, en el abdomen, ¿entran se ve herido ahí o no? No sé, pero bueno. Pero él responde y responde muy rápido y tiene 70-30 de presión arterial. Entonces, como has dicho, nosotros activamos el código de trauma de inmediato, antes de que llegue, si se sabe que va a llegar, ya todo el mundo está alerta. Pero si tiene esos signos y esa respuesta, pues le hacemos la reanimación hemostática con hemocomponentes o sangre total que sí estamos manejando. Pero este paciente inmediatamente es llevado al quirófano y con el fin de clampearle la aorta. Primero clampearle la aorta y ahora a él lo estamos haciendo con un reboa. Pondríamos un reboa y le clampearíamos la aorta en la zona 1. Entraríamos por la arteria femoral derecha y inflamos el balón. Después de que inflemos el balón, ya lo operamos, tomamos la decisión de operarlo. Si vamos a explorar la ilíaca o vamos a entrar a la cavidad abdominal posiblemente.
Esa es como la secuencia. Antes hacíamos a él, que hubiéramos podido hacer una toracotomía anterolateral izquierda para clampearlo, pero ahora le hacemos esto, ¿no? Asiste en estas condiciones como estaba o aún que no hubiera respondido bien, pero sabíamos que en la ambulancia venía hablando. Yo creo que con eso el clampeo la aorta y después la exploración a ver qué vaso grande era el que estaba herido, yo creo que es controlable y manejable y salvable, ¿no? En estas condiciones, si nos llega así en estas circunstancias. Quiero aclarar una cosa que acaba de decir el doctor Rodríguez, es más que todo para de que el paciente Es que no se te está escuchando bien, Michael. Arrímate más el micrófono, yo creo. histórica menos de 60, que el paciente con una presión, el control de la aorta, sea endovascular abierto, es crítico para el manejo delicado. Información sobre qué tan importante en trauma penetrante hipotenso es crucial hacer la circulación central del cerebro y el corazón para la sobrevivencia de estos pacientes. Entonces, estamos de acuerdo que este paciente quirúrgico se lleva a salas. Quiero aclarar la decisión de trasladarlo al hospital de Kennedy, que creo que es, obviamente, mirando la historia, el punto más crucial. Ese fue el error más grave que se le hizo así en esa época. Y hoy en día, quiero aclarar a los cirujanos y los residentes de cirugías, es la obligación nuestra de hacer todo lo posible en estos pacientes y por eso están entrenados. Y es que en cualquier institución que tengas, hacer lo que hay que hacer para su paciente. Profesor, no lo estamos oyendo bien. ¿Será que está lejos del teléfono, el micrófono? Sí, Profesor Parra. hay un problema con el sonido. Y tienes que acercarte bien al micrófono o algo. Yo creo que es como la conexión del doctor Parra, Que se escucha entrecortado. fueron los hallazgos quirúrgicos. Michael, Y tienes ahora vamos a algo con el discutir teléfono que te está yendo mal o el computador. ¿Me oyes mejor ahora? ¿Me oyes mejor ahora o me oyen ya Ahí, ahora? ahí, Me voy ahí, a ahí. cambiar de lugar. A ver si es ¿me oyen mejor Ahí está ahora? muy bien, ahí Ok, está muy perfecto. bien, Se doctor oye, Parra, pero ahí está muy bien. ahí se Ok. oye, antes no. ¿Ven las diapositivas o no? No, ahora hay Ok. algunas diapositivas. Oh my God, ok. Ya las colocamos. Ok, Pero la voz sí ya está bien ahí. ok. Entonces, vamos a mirar. Doctor Parra, qué pena, le hago una pregunta. Es que no se escuchó bien. Cuando usted presenta el caso inicialmente, el hospital, los dos hospitales están a la misma distancia de la zona del atentado, ¿o así le entendí? Es correcto, ¿me oyen? Y si ven, dos Perfecto. cosas antes de contestar Sí. esa pregunta, ¿me oyen bien y ven la diapositiva? No, la diapositiva ya se las coloco. Ok, el que diga hallazgos quirúrgicos. Entonces, primero que todo, sí, es que obviamente yo esa zona, aunque yo estoy en Bogotá y todo, aunque esa zona no la conozco muy bien, aunque yo pasé por esa, pues al salir de la ciudad uno pasa por Soacha, pero yo hice a través de Google Search las distancias en automóvil de Soacha, del atentado, al hospital de Bosa y al hospital de Kennedy, por tierra, son básicamente la misma. Una vez más, la historia nos enseña de que, o los guardaespaldas que lo transportaron, dijeron de que no fueron al hospital de Soacha, que es mucho más el hospital que queda ahí mismo en esa zona, mucho más cerca que Bosa o
o el hospital de Kennedy, porque la razón fue ellos creyeron que iban a hacer un segundo atentado o que lo iban a tratar de rematar en el hospital de Swatch y por eso decidieron ir a un hospital más lejos que era Bosa, pero al revisarlo, Bosa y Kennedy quedan a la misma distancia, pero ellos decidieron ir a Bosa. La La idea otra es, pregunta, ok, siga. la otra pregunta, doctor Parra, pues yo soy de Medellín, no conozco los hospitales en Bogotá. Para esa época, ¿cuál de los dos hospitales Bosa, entre Bosa y Kennedy, era mayor complejidad o estaba mejor equipado Entonces, obviamente yo soy rosarista para manejar un trauma en ese momento? en ese momento, claro. Yo te entiendo la pregunta. Entonces yo, el doctor Roal puede explicar eso y Yo él creo que es, el doctor Roa, eso, que el doctor Roa explique que él está allá, conoce, sabe todo y vuelve yo a creo que la repetir. mejor persona para contestar y el contexto histórico en esa parte del doctor Roa y dejamos que habla el doctor Roa sobre esa pregunta. Y buenos días. Aló. Tienes retumbo porque estás hablando, tienes prendido el computador y el teléfono, uno de los dos tienes que apagar lo que estás con retumbo. Aló, ¿me escuchas? Sí, ahí sí. Sí, muy buenos días. Gusto saludarlos, colegas fantistas. Pues precisamente este año se cumplen 36 años del atentado y la muerte del doctor Galán. Y referente a la pregunta, pues en esa época el hospital de Kennedy era el hospital, y sigue siendo, ¿no? El hospital de referencia de trauma, el mejor equipado en esa época era el hospital de Kennedy. Y pues, como dice Michael, a él lo trasladaron al hospital de Bosa, allá le hicieron pues la reanimación que tú estás contando y deciden trasladarlo a la Caja Nacional, que es un hospital del Estado, donde decidieron, porque esa fue la información que tuve cuando estaba de turno ese día, que lo trasladaban hacia la Caja Nacional. Esa época era un puente, creo que era un viernes, un puente y lógicamente las vías están muy congestionadas. Me avisaron de que él iba a ser trasladado al hospital de Kennedy. Estábamos pendientes de ese ingreso, sin embargo, después de con una llamada que se hizo que no, que ya no llegaba al hospital de Kennedy, sino que se trasladaba a la Caja Nacional. Entonces yo continué operando porque estaba operando otro trauma y la ambulancia, oímos las sirenas de la ambulancia a través por la 1 de Mayo y pasaron derecho, siguieron hacia la Caja Nacional, al hospital de la Caja Nacional. Bueno, entonces dijimos, bueno, ya no está, ya no viene para acá. Y nuevamente otra vez la ambulancia, que sí, que ya viene para acá, y fue cuando le ingresaron directamente a las salas de cirugía. Pero la respuesta a la pregunta es que el hospital de Kennedy en esa época era el mejor equipado para el manejo de trauma. Entonces, gracias, doctor Roa. Y ese es el famoso, es, lastimosamente se dice el Paseo de la Muerte de Luis Carlos Sí, Galán. correcto, correcto. Lastimosamente, porque, y ese es el punto, vamos, históricamente uno tiene que ser, y comparto con todos los R40, yo soy R30 creo, vamos, porque, vamos, es un personaje histórico, vamos, a mí me dolió muchísimo y es una persona que honestamente hubiera podido cambiar la historia de Colombia y estaríamos en otra situación completamente diferente, independiente de sus tendencias políticas de cualquier persona en este panel, pero y uno trata de, vamos, la promesa del cirujano, del médico es de salvar vidas y cuando uno ve que la oportunidad no se le dio a una persona y no se le dio a Luis Carlos Galán la mejor oportunidad de salvarlo, no es por el manejo del doctor Roa. Al doctor Roa le llegó 2 horas después. No hay, digamos, ya vi, yo no sabía ni de lo de caja, del hospital de la Caja Nacional. Se le pasó por Kennedy, que es el hospital. Yo entrené en el hospital de Kennedy y sé las aptitudes de todos los profesores como el doctor Roa.
Pero a lo que voy es que cuando uno está en una ambulancia pasando por todas partes y no hay ningún manejo quirúrgico que necesitaba él, digamos, da mucha rabia, mucha frustración. Y ese era el propósito mío con los residentes, era, vamos, ¿qué hubiéramos podido haber hecho todo esto en el hospital de Michael, Boston? yo quiero preguntarle al doctor Roa, ¿cuánto tiempo después de las heridas le llegó? ¿Cuánto se demoró en ese traslado de Bosa? Y si él sabe bien si es verdad cómo llegó a Bosa y si respondió y cómo le llegó a él después. A ver, que él nos haga, porque él sí estuvo ahí. Ahí. Alguna vez me contaste eso, pero pues yo quiero que vuelvas a contar esa historia perfecta, a ver cómo sería. Pues si no me falla, si no me falla la memoria, porque después de 36 años, imagínate, Jorge Carlos. Sí. Pero bueno, mira, eh, eh, yo recuerdo que en Bosa, creo que lo intubaron, como dice Michael, intubación, le hicieron una reanimación, le colocaron las vías venosas y le iniciaron transfusión. Cuando yo lo recibí, él no entró directo a urgencias, él entró directo con sus escoltas a la sala de cirugía. Sí. Y como te dije, yo estaba en otra sala operando. Y en la sala de cirugía entraron vestidos de civil, sus escoltas en la camilla. Había alguien diciendo, un cirujano, por favor, un cirujano, sangre, sangre, necesitamos sangre. En ese instante, pues me pasé para la otra sala, tomé el liderazgo como debe ser siempre, el liderazgo debe ser del cirujano. En ese momento tomé el liderazgo. El anestesiólogo, pues la anestesióloga que estaba conmigo, pues entró en estrés, en pánico, no sabía qué hacer, entonces cambiamos de anestesiólogo en ese momento. Doctor, por favor, conéctemelo a ver, pues traía el chaleco, ¿no? El chaleco antibalas con las estigmas de los proyectiles. Retiramos todo, conectamos al visoscopio a ver si existía alguna señal de vida, alguna actividad eléctrica. El anestesiólogo me dice, pues, doctor Roa, pues aquí no hay nada, no hay nada, no tenemos nada. El paciente no tiene reacción pupilar, no está sin pulso, no tiene tensión, pero veo en el visoscopio algo de actividad eléctrica. En ese instante, pues yo tomo la decisión, dije, bueno, tiene algo de actividad eléctrica, ¿cuánto tiempo lleva? Lleva 2 horas, imagínense, 2 horas, tratándose de este personaje como tal. Dije, no, pues voy a tomar la decisión de hacer la toracotomía. Tomé la decisión de hacer la toracotomía resucitativa, trampeo aórtico, como han estado hablando ustedes hoy, apertura del abdomen, control de la lesión de aorta, y lógicamente el masaje casi por 30 minutos, casi por 30 minutos, imagínate. Y lo declaramos muerto. Pero eso fue un instante de bastante estrés. Pero solo recordarlo todavía me causa estrés. ¿Tú cuando viste, él tenía herida de la aorta descendente o de la En ilíaca? la, en la bifurcación. En toda la bifurcación hacia la ilíaca izquierda, Hacia la ¿cierto? Ahí ilíaca está la herida. izquierda, sí. Hacia la ilíaca izquierda, sí, sí, sí. Sí, Ujú. es decir, un caso de estos, nosotros en el hospital de Kennedy, en esa época, pues recibimos mucho trauma, aún todavía se recibe mucho trauma. Yo ya salí de allá, estoy pensionado afortunadamente ya, pero un caso de estos, en media hora, 40 minutos, que le llegue a uno este caso, pues es un caso que se puede salvar, ¿no? Donde llegue a la institución de primera instancia, no a un hospital de segundo nivel o el primer nivel. Pero en un caso de estos, hemos tenido lesiones de aorta que han sobrevivido porque el tiempo es muy importante, el tiempo de iniciar la toracotomía resucitativa, el control del sangrado es muy importante. Entonces yo creo que si este paciente llega directamente a la institución en menos de media hora, el paciente hubiese cambiado la historia de la vida del doctor Galán. Yo hacía la pregunta, y gracias por responderme, el doctor, de las localizaciones de los hospitales,
porque nosotros que somos profesores, que tenemos personal en formación, sobre todo internos, estudiantes y residentes, siempre la consigna es que en un paciente gravemente traumatizado, un trauma grave, lo más importante es durante el recorrido, porque no en el área rural no van a tener un Pablo Tón Uribe, un Valle del Lili, otros hospitales grandes, es que siempre debe ser referido durante el transcurso al centro asistencial que cuente con el mejor recurso disponible. Muchas veces les insistimos que si hay que hacer una parada durante ese transcurso al hospital de alta complejidad, por favor siempre tengan en cuenta dónde están trabajando, cuál es el radio de acción que tienen, cuáles son los hospitales más cercanos para llegar a un paciente con estas condiciones, porque precisamente miren que habían hospitales con la misma trayectoria desde el atentado y finalmente el paciente recorre varias instituciones y ya por último llega al hospital de más alto nivel de complejidad, tienen el equipo más experto en trauma para ese momento, para de pronto sacar un paciente adelante. Entonces yo creo que eso siempre hay que nosotros que tenemos personal en formación recalcárselo cuando hablamos de trauma, siempre al centro asistencial más cercano donde ocurre el evento para que el paciente por lo menos se le haga una reanimación adecuada hasta llegar al centro de más alta complejidad, porque muchos pacientes probablemente por la distancia en nuestro país, topografía, a veces no tienen acceso tan fácil a un alto nivel de complejidad. Entonces yo creo que por eso hice la pregunta para situarme en Bogotá, porque no soy de allá y no tengo en mi mente cuál era de alto nivel de complejidad o no en ese momento, pero sí, un recorrido innecesario, lógicamente, e incluso no sabemos si para esa época, también más alta la duda, qué tan respaldados estaban estos candidatos en el sentido de tener ambulancias cuando iban a los eventos y los acompañaba un equipo médico, no tengo la idea, no tengo, digamos, el conocimiento, cómo se manejaba para esa época cuando habían este tipo de personajes, e incluso le puedo preguntar al doctor Michael Parra si con el atentado del presidente Kennedy, para esa época también de pronto los presidentes, por lo menos había un equipo detrás de ellos, como se hace actualmente, por lo menos en el caso de Colombia, de que las altas personalidades, si nos referimos al presidente, siempre hay una o dos ambulancias que acompañan en caso de cualquier eventualidad. No sé si para esa época se manejaba igual en el caso de Kennedy o en el caso de Galán. No tengo ese dato, si alguien lo sabe. Entonces, quiero contestarte esta pregunta que me parece excelente. Primero que todo, en esa época, y esto lo averigüé mucho, hubo obviamente un complot contra él y esto se estaba formando y, vamos, se ha investigado en la fiscalía. Hay muchos personajes envueltos y no nos vamos a poner en eso, pero el, el personal de seguridad y no había ninguna, no lo seguía ninguna ambulancia. La seguridad de Galán estaba súper comprometida, había muchos asesinos en Soacha, no fue un solo, el tiroteo no fue de uno solo, sino un complot de varios. Y no había ninguna respuesta, no había ninguna ambulancia. El carro que lo lleva era el carro blindado, sí era un carro blindado, pero era el carro blindado de Luis Carlos Galán. Y los guardaespaldas lo transportaron en el carro particular, no fue una ambulancia inicial hasta el hospital de Bosa, fue un carro gringo blindado, parece un Ford o un Chevrolet, ni era un Renault, un carro gringo blindado negro que se llevó. No había ninguna respuesta, no estaba programado, no estaba activado ningún sistema y nadie estaba preavisado de estar alistado para cualquier eventualidad. Aquí en los Estados Unidos, actualmente y desde el asesinato de JFK, todos los presidentes, cuando se encuentran en cualquier ciudad, el hospital de primer nivel, aquí se dice primero, yo sé que allá en Colombia es de tercer nivel o el nivel más alto, es activado. Ya a mí me ha tocado varias veces porque Trump vive aquí en West Palm Beach, que el centro de trauma mío, estamos activados siempre cuando está Trump acá. Nosotros el centro de trauma y
estamos activados y presentes por la llegada del presidente por cualquier atentado. Y hay siempre dos personas de Secret Service, de la seguridad privada del gobierno del presidente, presentes en el hospital, en nuestro hospital siempre cuando está el presidente. Ellos no te avisan qué tan cerca está, ni te avisan cuando llega o cuando se van, pero ellos cuando están presentes, y están presentes siempre en el salón de urgencias de nosotros, mientras el presidente está. Entonces, aprendimos lecciones desde el atentado. Antes del atentado JFK no había una respuesta programada y diseñada para los presidentes. Y desgraciadamente eso es la realidad de hoy en día. Yo creo que casi todos los presidentes, lo que me estás diciendo ahora, el presidente de Colombia tiene esa activación como el presidente de los Estados Unidos. Quiero continuar la discusión. Y estos son los hallazgos. No sé si Jorge si tienes la diapositiva presente de los hallazgos quirúrgicos. Pues Está puesta. entonces, los hallazgos no son, vamos a llamarlos hallazgos quirúrgicos, fueron los hallazgos de la autopsia oficial de Luis Carlos Galán, pero estos fueron los hallazgos y vamos a plantear esta discusión porque todos somos cirujanos. ¿Qué hubiéramos hecho con estos hallazgos? Entonces, fue estallido la aorta abdominal infrarrenal, múltiples heridas de yeyuno, múltiples heridas de meso e intestino delgado, múltiples heridas de meso de colon transverso y sigmoide, un hemoperitoneo de aproximadamente 4.000 cc y un gran hematoma retroperitoneal. Entonces, quiero abrir la discusión cómo le hubieran manejado estas heridas a un paciente, a Luis Carlos Galán. Estos son los hallazgos jurídicos al abrir el paciente. Bueno, Michael, ahora sí ya tengo buena señal. He escuchado todo el cuento, lo que pasa es que no tenía audio. Ok. David. Este paciente le haría, o sea, control de daños, tiene prácticamente toda la volemia en el abdomen, Sí. clampeo de aorta. En caso de que no haya abierto el tórax, haría clampeo de la aorta supraceliaca. Y lo que hago es las heridas intestinales, como estamos en shock en ese momento, un control de daños con resección, con grapadora es mucho más fácil, o si no tienen, pues con hiladillas también se puede hacer. Y a la aorta, un shunt. Ahí abro la otra discusión del shunt, ahí en la lesión, ahí en la bifurcación. Ok, me parece excelente. Esa es la discusión que quiero tomar ahora entre cirujanos y los residentes mayores y fellows si hay, por favor. Este es el nivel que tenemos que hablar. Entonces, David en Medellín, le haces control de daños, le pones un shunt para aumentar la perfusión y le haces control de daños intestinal. ¿Alguien más le hubiera hecho algo diferente? Michael, yo quiero hacer un comentario. Yo creo que estamos insistiendo mucho y que la probabilidad de ayudar a salvar vidas es la transfusión masiva y la transfusión con sangre total. La sangre total se puede conservar fácilmente en un hospital regional, necesita una nevera de un hemocentro estándar y cuando uno está perdiendo sangre rápidamente, así como en estas heridas, y si uno le pone la sangre total, 1, 2, 3 bolsas, el paciente va a estar equilibrado ahí y reanimado hasta que uno logre entrar a la cirugía. Entonces, como se ha dicho, si las ambulancias o los hemocentros más cercanos pueden tener esta sangre, podíamos reanimar mucho. Y eso es como nuestra tarea y para lo que estamos luchando, tratando de demostrar y hacer un trabajo aquí grande en los hospitales regionales para probar y que eso se vuelva una ley en Colombia de que se debe usar sangre total en la reanimación. Y en esa tarea estamos desde hace rato y vamos a ver si somos capaces de demostrar y de hacer que eso suceda. Eso por un lado, eso ayudaría muchísimo a todo el mundo en el transporte de remitir de un hospital a otro mientras está transfundiendo sangre total. Y lo otro, entonces, y ver qué tanto control de daño se puede hacer en los transportes y en las ambulancias
o en los hospitales periféricos también. El otro plan es hacer, y es lo que estamos haciendo, un curso como de el control de daños básico para que la gente sepa qué hacer. Así como dice David, entonces aprender a ligar el intestino rápidamente y que controlar la contaminación y ver cómo es posible controlar rápidamente el sangrado, si es que estás en un hospital que no puede avanzar más en la cirugía. Cómo controlar este sangrado de aorta, cómo, eh, o de los grandes vasos, cómo hacerlo. O ya, si tenemos en un hospital con todas las de la ley, cómo manejar esta herida, ¿no? Entonces, pero después de la sangre, lo que haríamos en él precisamente es clampearle la aorta. Y la forma más rápida y útil que estamos viendo es clampearle la aorta a través del REBOA, del catéter endovascular para clampear la aorta. Y ojalá también, ya creo que rápidamente en Colombia ya se está haciendo el INVIMA de un catéter que va a salir a un costo aceptablemente bueno y razonable, que lo podrían tener los hospitales. Entonces yo creo que eso va a ser parte del futuro. Pero mientras tanto, pues había que cambiar la aorta directamente y ahí como, pues, se puede hacer el clampeo por el abdomen o por el tórax o lo que sea. Pero ese es el fundamento, es controlar el sangrado con un clampeo de la aorta y transfusión de sangre total. Y ligaduras del intestino, eso es lo que había que hacer, ¿no? Para tomar la decisión, si es probable, pero ya como le llegó al doctor Roa, con 2 horas de paro realmente, o no hay nada que hacer, eso no hay nada que hacer en ningún paciente de estos, ¿no? O sea, Doctor Parra, este paciente igualmente es un paciente que está en unas condiciones aciótico, hipotérmico y coagulopático. La única opción que tiene es el CHON. Igualmente tiene la única opción de hacer el control de daño intestinal y un empaquetamiento a este paciente. Carlos le haría la colocación del VAC en el empaquetamiento. mira que en estas cosas tan graves le estamos diciendo a la gente, si usted, por ejemplo, está en un hospital 2 y lo va a remitir a otro y se encuentra en estas circunstancias, puede hasta ligarle ahí la ilíaca o ligarle la aorta, porque lo va a transportar y a los 20 minutos o 30 minutos ya le vamos a volver a resolver el problema. Usted lo que tiene es que parar el chorro de sangre hacia afuera, como sea, y puede hacerlo en una maniobra tan desesperada como esa. Porque usted se va a poner un chon y no puede, o no lo tiene, o no lo sabe, o no tiene el catéter, pero en algunos hospitales de nivel 2 sí se puede hacer un tipo de control de daños más rápido y más preciso, con el hecho de que usted lo hace porque le tocó hacerlo y lo va a mandar inmediatamente a otra parte, ¿no? Eh, Porque es más fácil, ojalá llevarlo de una vez al mejor hospital, como siempre se ha dicho, al mejor hospital, así se demore unos minutos más, es mejor llevarlo al mejor hospital, porque si usted lo hace en un hospital con cirujanos no bien entrenados y pocos recursos, eso implica mucha demora y posiblemente más deterioro y más mortalidad, que es lo que hemos visto aquí nosotros, que cuando se operan y se paran en el hospital regional, antes de llegar, la probabilidad de muerte es 3 veces más que cuando llega al nivel ideal. Entonces, lo ideal es, si usted tiene sangre total en ese hospital y lo comienza a transfundir, le va a pasar eso, ¿no? Usted está perdiendo, pero está recibiendo la misma sangre que está perdiendo. Entonces, el equilibrio es probable y se puede transportar media hora sin mayor problema, que eso es lo que pasa. Entonces, la gente se desespera y lo abre y resulta que se encuentra heridas muy graves que son incontrolables, así sea un grupo grande de cirujanos, heridas muy graves del hígado, de la aorta o problemas de eso. Entonces, a veces es mejor un transporte rápido con transfusión masiva. Entonces, yo creo que eso sería lo ideal. Pero bueno, a veces le toca a uno abrirlo en hospitales que no se tienen los recursos, entonces se está diseñando esa estrategia. ¿Cuál es realmente
el control de daños que se puede hacer en un hospital nivel 2 rápido y con una remisión rápida. Sí, claro, a estos pacientes se les pone, se empaquetan totalmente y se les pone un back y se remiten, ¿no? Eso es lo que hacemos. Bueno, quiero para los recientes aclarar 3 puntos que dijo el doctor Ordóñez. Primero que todo, es a todos estos pacientes estamos de acuerdo, los 3 principios más importantes es la reanimación, ojalá hemostática con sangre total, como lo acaba de decir el doctor Ordóñez, sea instalado de la forma más temprana, sea prehospitalaria o antes de o centros de remisión. Segundo, al abrirlo, el objetivo principal es el control de sangrado y el segundo objetivo es el control de contaminación. Pero, y esos son los 3 principios en este paciente. Cómo lo logras, cómo lo haces, es otra cosa, pero esos son los 3 principios básicos. Y la otra cosa para los residentes, el control vascular proximal, pero también hay que hacer control vascular proximal y distal. Entonces, el control de la aorta es importante, esencial. Di tú que ya hablamos, hay ciertos profesores que dijeron que a través del tórax uno dijo supraciliaco, lo que sea, pero o sea endovascular con un riboa. Pero ese es el control proximal. Y hay que recordar que el control distal es importante y un principio básico de la cirugía vascular y se sigue en cirugía vascular de trauma vascular, es control proximal y distal de la lesión vascular. Entonces, hablando de eso, quiero más que todo hablar de qué otras maniobras pudiéramos podido haber hecho para el control vascular de esta lesión, para hablar más de discusiones y todo, y podemos plantear como en diferentes países, en Salamea, si Juan Carlos Salamea, doctor Salamea todavía está, a ver si qué hubieran hecho en Ecuador. Antes de responder tu pregunta, sí quiero hacer un comentario importante. Lamentablemente, cuando estamos frente a pacientes relevantes o importantes, como en este caso o el antecedente de Lady Diana, cuando tuvo el atentado, se cambian, cuando tuvo el accidente de tránsito, se cambian nuestras normas, se cambian nuestras guías y hacemos cosas diferentes. Como en este caso, el paciente debe haber llegado a un hospital donde puedan hacer todo lo que comentamos y no 2 horas después. En el caso de Lady D, esperaron a un cardiotorácico para que pueda hacer un control de daños en teoría mejor. Entonces, como tú decías, en el tiempo, una de las especialidades que más se han normatizado y pienso que es para evitar los errores y las dudas es la cirugía de trauma con flujos de algoritmos. Entonces, yo pensaría que eso siempre tiene que quedar marcado en la mente de todos, de que independientemente quién sea lo que estamos haciendo siempre, es lo que está bien y lo que está mejor. En cuanto allá el paciente, pienso que lo más importante tiene que ser, primero, parar el sangrado, tapar el hueco. Y segundo, la resucitación con sangre entera. Nosotros tenemos desde el año 2013 la experiencia de poder hacerlo con sangre entera y fresca de menos de 72 horas y realmente eso es espectacular. Y en cuanto al manejo de las lesiones, creo que no haría nada diferente de lo que se ha dicho. Ligadura de los intestinos con hiladillas, colocación de un shunt en la aorta y colocación de un back. Y poderle mejorar la parte fisiológica, el reemplazo de la volemia y planificar de lo mejor la siguiente cirugía. ¿Alguien haría de los panelistas? No sé si, yo sé que el doctor Herrera había invitado a Napoleón, a ver si Napoleón, otros países, otros ciudadanos de otros países que no fueran Colombia, pues, podían decir o podían comentar. Está el doctor Palmieri y hace inclusive una pregunta. Doctor Palmieri, ¿le pueden activar el sonecita, el sonido? Ya quedó activo, profe. Gracias. Muy buenos días. Gracias por... La pregunta es que, bueno, ya esto es en retro, que es fácil. El hallazgo de que hay una explosión de la aorta
En este caso, el doctor Carlos Ordóñez, que menciona que utilizaría el REBOA, ¿por dónde ingresaría? Eh, Mire, estas son heridas por arma de fuego y como dijeron ellos ahí por 9 milímetros y puede tener la ilíaca o la bifurcación rota con un hueco de lado a lado. Y nosotros hemos tenido ya 9 pacientes similares con heridas de aorta por arma de fuego y le hemos colocado el balón, el Riboa. Y a pesar de tener un orificio en la aorta, el catéter asciende bien hacia la aorta y hacia la zona 1 sin que se nos haya salido por el hueco del balazo. O sea que como esos son guías como que deslizan fácilmente, sí se van por el trayecto natural de la aorta. Eh, y porque esa es una de las discusiones que han hecho los gringos que dicen que eso es imposible, que si usted tiene una herida de aorta pasa eso. Y hemos tenido ese número de pacientes y estamos revisándolos bien para tratar de mostrar esto y poderlo publicar de que es una realidad. O sea que sí se puede hacer, no está contraindicado tratar de hacerlo. Puede que va a suceder en algún paciente que pues se salga por el hueco supuestamente, pero pues por ahora no. Eso es número uno. La otra cosa es, todavía hemos sido más agresivos y estamos tratando de, en casos de estos desesperados, sí, lo ideal, clampear la aorta, o ya sea por el abdomen, o el catéter, o por el tórax, pero sí que le clampean la aorta. Y si la cosa está muy grave, y lo que hemos recomendado y lo que hemos hecho, por ejemplo, tenemos un hospital aquí que queda a 40 minutos y que tiene mucho trauma. Si la cosa es muy grave, líguenle lo que sea, líguenselo, hasta inclusive ahí la aorta infrarrenal o la ilíaca, líguenla. La liga, el hecho es que pare de alguna forma de sangrar y que no se exsanguine y vaya y remítalo inmediatamente y aquí lo esperamos y nosotros lo operamos y le quitamos la ligadura y le hacemos las cosas. El hecho es que nos llegue vivo, que pueda tener algo, una posibilidad, o que no se le muera allá en su hospital, o que llegue ya en condiciones extremas que no va a poder sobrevivir por la disfunción de órganos o lo que sea. Entonces, si nosotros tratamos de hacer las cosas muy rápido, el control del sangrado rápido, que se pierda una, dos o tres veces la volemia, que eso es lo que va lo mortal. Entonces, trate de controlarlo lo más rápido posible, de la forma que sea. Si usted lo para, tiene esa probabilidad. Carlos, eh, todos los cateterismos antes se hacían por vía femoral. Ahora la mayoría todos los hacen por vía radial. Muy difícil pasar un reboa por vía radial. Sí, hasta ahora se ha intentado, pero por lo menos hasta donde yo conozco no se ha podido. Nosotros lo pensamos, pero no lo hemos hecho. Eh, no sé si con esos catéteres que hay un rebo a 4 frames se podrá, pero pues lo hemos pensado, pero no. Pero sería una alternativa. Y Pues se no sé podría si eso hacer con sea más catéteres gigantes. demorado, más complejo, más difícil, si tenga que navegar con un arco en C o en hemodinamia, porque en cambio es probable que eso tenga que ser así. En cambio, esto es clínico nomás, es con la femoral y es clínico y es rápido. Y mire que a veces se crean mitos muy graves. Eh, Muchos de los cirujanos americanos, si tienen un tiro en el abdomen o sospecha de la cava o cosas de esas, ni siquiera se atreven a pasarle líquidos por la femoral o por los vasos porque creen que todos los líquidos se le van a salir por lado roto de la cava. Y resulta que eso no es tan cierto. Primero, de todas las heridas abdominales, heridas de la cava, si usted coge, no es ni el 10% de las 100 que va a operar. O sea, eso es una cosa. Y dos, la cava, así usted le esté poniendo líquidos, si tengo un roto en la cava, de todos modos algo le llega. O sea que usted no se vaya por los extremos y por lo que hay, que puede pasar en un paciente, pero es que pasa en uno, pero usted salva a 100. Entonces,
A veces se pasa todo el mundo para otro lado y no hace las cosas pensando que probablemente suceda. Y lo que probablemente le va a suceder es que se le va a morir porque no lo reanima. Entonces, a veces esas cosas que se prohíben las cosas, que no pueden ser, que eso no, eso creemos que no, que eso hay que hacerlo. Así como nos dijeron con todas las heridas en el tórax, de los grandes vasos del tórax, cómo iba a poner un riboa si el riboa estaba por debajo de la herida, que eso era imposible. No, eso no. El problema más grave es la aorta descendente irrigando el dedo gordo del pie. Usted pone el catéter y usted lo que necesita es irrigar el corazón, eso es lo que necesita. Entonces, mire que todos esos mitos que se inventan y qué difícil que romperlos, si Michael sabe más allá, lo hemos podido hacer porque es que controle el sangrado lo mejor que pueda. Dele buena perfusión al corazón y el paciente le va a llegar vivo. Esa es la idea, si usted lo hace de esa manera. Profesor Michael, quedó con la pregunta de qué más le haríamos a la parte intraoperatoria, En- fuera del show, ¿cierto? Sí, entonces yo quiero aclarar, vamos, en estos casos de extremis, ya David Mejía de Medellín, el shunt es control de daños, me parece muy bien. Otra cosa es lo que acaba de decir el doctor Ordóñez, en los casos, y esto más que todo para los residentes. Ordóñez, el doctor Ordóñez y yo hemos ligado aortas. Hasta cirujanos de trauma ligan aortas para poder controlar el sangrado. Después uno reconstruye, uno busca en uno, pero es que es diferente. Lo ideal es tener un paciente vivo, y si mantener un paciente vivo significa es que tienes que ligar una arteria grande hacia la aorta, y en los casos extremos hay que hacerlo, y se ha hecho, y lo he hecho yo. Significa que tengo 4 o 6 horas para hacer una cirugía reconstructiva, pues no es definitivo, pero ya tengo un paciente vivo reanimado y puedo ahora planear la segunda cirugía ya con más calma y hacer. Que eso es lo que quiero recalcar, y quiero la última parte de esta discusión, y quiero que el doctor Mejía en Medellín nos diga, bueno, le pusiste un shunt, ahora ¿qué le haces? El paciente está ligado, control de daños, le reanimaste, ¿a qué hora, a cuántas horas, en qué tiempo, qué harías con este paciente y cómo lo reconstruirías para reemplazar el shunt? Ya me dio tiempo de pensar, ya, ya tengo el paciente en cuidado intensivo, en reanimación. La idea es, la aorta es un vaso de alto flujo, por lo tanto, la probabilidad de que se tape es un poco más baja, pero se puede tapar después de que salga de la coagulopatía. Por lo tanto, yo ya estaría pensando a las 4 o 6 horas, cuando el paciente esté en mejores condiciones, regresarlo al quirófano y reconstruirle la aorta. Eso sería lo que yo haría. Bueno, y en cuestión fasciotomías, no fasciotomías, profilácticas, No fasciotomías, no fasciotomías. para todos los posibles, digamos, posibilidades. ¿Qué le harías? No le haría fasciotomías profilácticas. Perfecto. Entonces, para los residentes, obviamente hay que pensar en todas estas cosas. Tienes un shunt, como dijo el doctor Mejía, es un shunt ilíaco o aórtico, es de alto flujo. Existe la posibilidad, porque estos pacientes usualmente no se tienen que heparinizar porque ya están coagulopáticos de por sí. Entonces, lo bonito de la cirugía de trauma vascular es completamente diferente a la cirugía electiva vascular, donde se hepariniza a la paciente, se pone antiplaquetarios. El paciente ya está heparinizado naturalmente debido al choque hipovolémico. Entonces, los objetivos y el manejo quirúrgico cambia que al cirujano, al cirugía vascular periférico electivo. No sé si algún otro profesor de afuera o de adentro de Colombia quiere comentar algo sobre esto. ¿Cómo lo manejarías? Quería una pregunta, si ya que le hizo el control del daño y sabe dónde está el sangrado, intentaría hacer un reparo endovascular.
Excelente la pregunta, porque una cosa que nosotros hacemos las reuniones o yo participo en las reuniones del doctor Ordóñez de la Fundación todos los viernes. Y hay una tendencia entre nosotros de pensar de que la cirugía abierta o la cirugía endovascular son excluyentes, que si uno hace algo abierto hay que hacer todo abierto, o si uno hace endovascular hay que hacer endovascular completamente endovascular, y no son. Uno puede combinarlos y tener esa opción de decir, ok, hice el control abierto, controlé la aorta, reanimé a mi paciente, pero ahora puedo hacer, y si tengo paciente, puedo hacer manejo endovascular, completamente de acuerdo. Y si tienes la infraestructura para poner un stent cubierto endovascularmente, irte por la ingle derecha y poner un stent cubierto y solucionar el problema, la situación ideal. Lo único es que la infraestructura no es presente en todos los hospitales en Colombia, y aquí en los Estados Unidos yo tengo cuarto híbrido y es una opción en estos pacientes. Es que recordemos que el paciente tenía muchas heridas de contaminación, ¿no? Y colocar una prótesis vasculares, sobre todo sobre la aorta, es un problema, porque generalmente una infección sobre una prótesis es un problema. Generalmente la infección, así sea temprana o tardía, le cobra la vida al paciente muy rápido. Así es de que generalmente si uno lo pudiera hacer endovascular, yo pienso que de pronto uno no tendría ese tipo de situación, porque generalmente uno cuando hace el control de la aorta, yo he ligado las aortas y todo ese tipo de cosas y pongo las prótesis, el que se me infecta se muere. Y la situación no es inmediata, sino que lo puede hacer a los 8 días o a los 15 días, comienza a sangrar y se mueren. No le da a uno tiempo absolutamente de nada. Así es de que o hay que hacer los extraanatómicos o cubrirlos muy bien la parte de la prótesis para que no existe este problema. Pero la contaminación y las prótesis son en contra y en la parte abdominal. Yo no sé qué experiencia tienen ustedes con eso, pero esa es la experiencia que yo tengo con las prótesis, sobre todo con aorta. Una aorta que se nos infecte después de haber sacado precisamente una ligadura, sacar el paciente con una ligadura de aorta, volver, montar el puente y que se infecte a los 8 días, ¿cierto? Entonces pensaba yo, hombre, y si le puede ir mejor con una endovascular. Yo no sé si Carlos tiene experiencia en eso. A ver, yo quiero aclarar una cosa primero, antes de eso, que es lo que estamos diciendo del control. Mire, nosotros en el grupo hemos tomado esta decisión. Por ejemplo, el grupo de cirujanos que queda por la noche, pues hay un solo cirujano de trauma con un cirujano general y quedan los residentes, pero pueden tener una herida supremamente grave y compleja. Y lo que hemos decidido es, ponemos que tiene la cava donde la tenga rota, entonces líguela, porque no se ponga a demorarse haciéndole suturas o cosas, o la aorta o cosas así, supremamente grave que uno solo puede que no sea capaz de hacer un reparo completo de una vez. Líguela y dígala y déjela abierto y páselo a la UCI, que nosotros, de todo el grupo llega a las 7 de la mañana. Entonces, y se pasa inmediatamente de nuevo a cirugía y ya es un grupo grande de más especialistas con más ideas, entonces, y se resuelve el problema. Y mire que hemos logrado cambiar las situaciones. Y eso mismo es lo que le estamos tratando de enseñar y estamos llevando a través de la estrategia que tenemos de Hospital Padrino, de llevar esas enseñanzas a los hospitales regionales. Hágale eso y mándelo. Entonces yo creo que con eso hemos logrado disminuir la mortalidad y captar rápidamente pacientes y operarlos rápido, porque si también se operan tardío, se complica. Y entonces, así hemos hecho esto y hemos venido cambiando y nos ha ido relativamente bien y creemos que eso es parte de la cirugía, que ya la cirugía del control de daño no se debe quedar en el hospital principal, sino que debe expandirse a los demás hospitales
y tener un buen sistema como se tiene. Eso por un lado. Y en este caso de lo que preguntan de endovascular, pues antes todo lo contrario, dicen que si es endovascular se infecta más, tiene más problemas, que no sé qué. Eh, hay que darle flujo a esta aorta, ¿no? Entonces usted la puede suturar, puede hacer una sutura o no. Si no se puede y hay que hacerle un injerto, pues entonces nosotros le colocamos, si es abierto, un injerto de Góretes, y lo que se trata es de cubrir muy bien el injerto y aislarlo del intestino. Lo que hacemos rápidamente con el intestino y el colon es también darle continuidad lo más rápido posible. Lo más rápido posible, y usted aísla parte del intestino y el colon. Y si se hace rápido todas las cosas, las probabilidades de infectarse son menos. Si usted lo hace rápido, también la infección baja. Entonces, eso es la idea, ¿no? O, como dice Michael, uno decide que es más viable si es híbrido, endovascular, abierto, y se toma decisiones entre todos, que en casos puntuales, qué es más conveniente para el paciente y cómo le iría mejor. Esa es la idea. Pero eso ya es como el detalle de cada paciente. Pero en general, las recomendaciones generales sí hay que tenerlas, que es las que hemos estado hablando acá. Profesor Parra. Sí. Entonces, quiero recalcar, primero que todo, me pareció un ejercicio que acabamos de hacer súper lindo. Quiero recalcar que son situaciones, hasta el caso que lo hemos cambiado de Luis Carlos Galán, que hubiera sido algo que nosotros hubiéramos podido, que Dios nos hubiera dado la oportunidad del doctor Herrera, al doctor Roa, al doctor Ordóñez, o a mí, o a David, o al doctor Mejía, o cualquiera de los ponentes, si nos hubiera dado la oportunidad, hubiera sido un caso extremadamente difícil. Pero el ejercicio es que Dios hubiera querido que nos hubiéramos dado esa oportunidad a dársela. Y hoy en día la obligación de los residentes y los futuros cirujanos, los cirujanos es que es el deber nuestro es darle la mejor oportunidad para estos pacientes de sobrevivir. No significa que lo hubiéramos podido salvar, pero le hemos dado una buena oportunidad. Como dice el doctor Herrera, la experiencia que él tiene, ha ligado a aortas, ha hecho complicaciones y estas cirugías se complican. No es que uno le pone un injerto y dice, bueno, solucionado y el paciente salió caminando y salió bien, no hay complicaciones. Los injertos se infectan, las anastomosis se infiltran, los abscesos abdominales existen. A veces estas cirugías hay que hacerle bypasses anatómicos axilobifemoral para bypassear la aorta, infectar el injerto. Entonces, esta paciente pudo haber sido 6, 7, 8 cirugías más con complicaciones severas subsecuentes, que cualquier complicación hubiera comprometido la sobrevivencia de este paciente. Entonces, no es diciendo que es una sola cirugía y todo sale bien y no. Los que hemos hecho esto por años sabemos que a veces las cirugías parecen que le hicimos lo mejor posible y se complican. Pero hay que manejar las complicaciones y saber y pensarlas y no estar sorprendido que se le ocurrió una complicación, sino estar pendiente y cuando ocurran, cogerlas tempranamente y manejarlas de la mejor forma. Pero entonces, quiero recalcar que esto fue un ejercicio y me pareció muy lindo, me queda la satisfacción que hablé con todos y hasta el doctor Roa nos brindó toda su información directa, el manejo. La segunda vez que yo le pregunto sobre esto, una vez más quiero recalcar que al doctor Roa le llegó un paciente después de 2 hospitales previos, después de 2 horas, muertos sin signos vitales. Entonces, no es justo. Y comparto la frustración quirúrgica que él tal vez sintió ese día. Que la frustración es decir, me hubiera traído 1 hora y media antes
le hago algo y lo salvo, o le doy la mejor oportunidad. Al doctor Roa no le dieron esa oportunidad y a Luis Carlos tampoco le dieron esa oportunidad de salvarse. Entonces, ese era el propósito de esta charla. Gracias, profesor. Bueno, hoy hay algo especial, hoy es el Día del Maestro y todos ustedes han sido unos maestros. Así es de que hoy quiero rendirles a nombre de la Asociación Colombiana de Cirugía por su vocación, su ejemplo, su sabiduría, que han dejado una huella en generaciones, porque realmente un maestro no solamente transmite este conocimiento, sino que inspira y transforma y guía el poder de la palabra y el ejemplo. Gracias por enseñarnos en la educación, que es lo más noble y lo que se tiene hacia el futuro. Entonces, para todos ustedes, para todos los panelistas que nos acompañan, han sido unos maestros para nosotros y ha sido una motivación constante para estar en la educación continuada. Entonces, para usted, Jorge, profesor, antes de que te despidas, saludar al doctor Roa, un gusto en volverlo a ver, hace mucho tiempo no nos veíamos. Una Así vez es, hablamos Carlos. también de Luis Carlos Galán, también lo mismo, le preguntaba yo lo mismo, qué hubiéramos podido hacer. Y Sí. gusto en volverlo a ver. Les tengo una Muchas invitación gracias. para mañana. Mañana vamos a presentar un caso muy interesante y como dice el título, la herida precordial por fuera de los algoritmos. A ver qué opinan. Están todos invitados para que miremos ese caso. Gusto el en profesor, saludar. el profesor Muchas Salamea, gracias. Muy profesor amable Salamea, ¿está por la todavía? invitación. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Profesor Salamea está todavía? Sí, profe. Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad, pues con Doctor, muchos de quisiera que ustedes. por favor nos hiciera la invitación para la próxima semana a todos. ¿A dónde nos vas a invitar, Juan Carlos, la próxima semana? Bueno, a muchos de los presentes ya están por acá. Ya la gente ha empezado a viajar, algunos realizando turismo en Ecuador. Pues desde el 21 al 24 estaremos en el Congreso Panamericano de Trauma y en el Congreso Nacional de Cirugía. La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía cumple 50 años y por motivo de eso hemos hecho este esfuerzo tan grande de unir dos congresos tan relevantes como el Panamericano de Trauma y el Nacional de Cirugía. Les esperamos con los brazos abiertos y tenemos ya todo listo y preparado. Doctora Jaimes, Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Creo que quedaron conclusiones importantes. Todo el advenimiento y todo el trabajo que ustedes han hecho como mentores desde el punto de vista de trauma. Estoy hablando del profe Roa. Y esto que acabo de decir el doctor Herrera, la inspiración que nos brindan a nosotros, quiero decirle que es clara y no solamente desde el punto de vista hospitalario, sino la importancia como la Asociación Colombiana de Cirugía con la doctora Ordóñez y con diferentes cirujanos también estamos trabajando y vinculándonos con una alta responsabilidad en estrategias prehospitalarias que creo que definitivamente también cambian todo ese resultado que tienen los pacientes, como estrategias en primer respondiente, educación en control de sangrado, en cómo manejamos el trauma de mejor manera en los servicios de urgencias. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por las enseñanzas y por la inspiración y que tengan un feliz día del profesor para todos. bueno, Muchas gracias. gracias, Natalia. Gusto Chao, saludarte. ya, Mike. Chao, Muy bien, Carlos. Chao a todos. Gracias. muy bien. Muchas Ahora gracias. ya feliz día. Hasta luego.